Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia hoy en esta rueda de prensa en donde vamos a presentarles un proyecto de la mano del arquitecto don Fernando Martín Meni. Como alcalde del municipio quiero decirles que es un placer, por un lado, y por otro lado es un lujo para este municipio el que don Fernando haya tenido a bien concursar en este proyecto. Es un proyecto que hemos adjudicado ya desde el año 2018. La primera visita que se hace al cementerio de San Agustín, ubicado aquí en el Mocán, fue en 2018, en el mes de mayo, hace casi un año, que se viene trabajando ya con este proyecto. Partíamos de una idea inicial, donde también el primer teniente de alcalde y quien les habla, pues compartimos esa idea inicial de ver de qué forma podríamos dar vida a un cementerio visitable. Yo no sé si esa expresión existe o no, pero ese era el concepto con el que nosotros proyectamos inicialmente la idea. Queríamos crear una especie de parque en donde se vaya a ese cementerio también a compartir ese buen rato, ese momento entrañable con nuestros familiares que han ido, que han partido y que de esta forma pues podamos también disfrutar del entorno, un entorno moderno, un entorno que yo no voy a adelantar en qué consiste el mismo, pero sí será don Fernando quien pueda expresar cómo ha nacido la idea y cómo la ha sabido transmitir al papel para que luego esto se convirtiese en un diseño, desde mi punto de vista, particular para el municipio de Los Realejos, que vamos a hacer historia con él, que vamos a conseguir que Los Realejos también dé un paso más allá y tengamos un lugar de encuentro más caluroso, más entrañable, más familiar, más de visita, más moderno. Y bueno, creo que tiene muchos detalles a tener en cuenta. Para nosotros esta idea, una idea que tiene una dotación presupuestaria por encima de los 600.000 euros en su proyecto conjunto, que está dividido en dos fases. Una primera fase que será la que licitaremos en breve, una dotación presupuestaria en torno a los 400, un poco más, 400 y pico mil euros para esa primera fase, en donde luego tendrá una segunda fase de desarrollo en cuanto al crecimiento, a la necesidad que haya en cuanto a este cementerio. Quiero decirles que la licitación, como indicaba anteriormente, la vamos a iniciar en breve. Es una licitación en la que concursarán distintas empresas, lógicamente, que tendrá la dirección de quien ha sido el redactor de dicho proyecto, quien irá indicándoles un poco por dónde ir, cuál es la idea. Hay cuestiones, conceptos novedosos en donde tiene que ser el propio redactor del proyecto quien explique en qué consiste y cómo llevarlos a cabo y por lo tanto en este sentido queremos indicarles que será un proyecto absolutamente distinto de lo que hoy en día entendemos, al menos en nuestro municipio, de lo que es un cementerio. Un cementerio que tiene nuevos nichos, 178 nuevos nichos, 114 nuevos osarios y 150 columbarios. Nosotros, y en el proyecto, me lo decía don Fernando anteriormente, ha dibujado un niño, decía, ¿cómo transmitimos la idea? Y él ha puesto en este cementerio un niño como seña de identidad distintivo de lo que actualmente es un cementerio. Queremos que también se vaya a descansar, se vaya a caminar, se pueda disfrutar de este parque. Permítame la expresión, he buscado el concepto y creo que lo he encontrado, de un parque en el que también tendremos un cementerio. ¿Dónde estará ubicado? Como dije anteriormente, el cementerio de San Agustín en el Mocán, saben que tiene en la parte norte, en la parte baja, un terreno de algo más de 3.500 metros cuadrados y será ahí donde desarrollemos este proyecto, en sus dos fases. Insisto y repito, una primera fase que comenzará su licitación en breve, es urgente que llevemos a cabo la construcción del mismo y luego ya una segunda fase. Bueno, para ello, como decía anteriormente, está tanto el redactor del proyecto, don Fernando Martín Meni,
y el primer teniente alcalde, Adolfo. Ellos han sido quienes se han transmitido la idea, quienes han sido capaces de hacer realidad lo que teníamos en mente nosotros dos, y bueno, creo que en este momento tengo que darles la palabra para que ellos puedan transmitirles a ustedes cómo nace el proyecto, cómo se va a desarrollar, en qué va a consistir, y veamos algunas imágenes también en esta proyección que tenemos preparada. Bueno, prácticamente lo ha dejado resumido a grandes rasgos el señor alcalde en sus palabras. Yo, por mi parte, bueno, pues contarles que ha sido una experiencia nueva en los años de gobierno que llevamos. Es yo creo que la experiencia más diferente a la hora de crear un proyecto, de tener una idea casi inexistente, a materializarla en la presentación que tenemos en el día de hoy. Trabajan con don Fernando, de verdad que ha sido un auténtico, y sigue siendo un auténtico placer, donde uno aprende desde el primer momento, ¿no? Aprende muchísimo, donde lo importante no es construir una ampliación o ampliar el cementerio, lo importante es meditar, versar, discutir sobre lo que se quiere, y además haciéndolo de una manera yo creo que bastante arriesgada. Ya lo comentará el autor, su primer cementerio. Hablar de Fernando Martín Menis es hablar de uno de los exponentes más importantes de la arquitectura contemporánea, uno de los representantes de la arquitectura española más importante, canario, lo conocemos todos, con bueno, pues un gran catálogo de obras ya construidas, arquitectura principalmente, paisajismo, participando en muchísimas exposiciones a nivel internacional, también con muchísimas publicaciones a nivel nacional internacional. Se dedica también a la docencia, y eso también ha sido, yo creo, que un instrumento importante en este proceso creativo, porque no solamente ha pasado este proyecto por sus manos, sino también de profesionales, de estudiantes y profesionales con los que él trabaja habitualmente también en su estudio, que se han implicado en este proyecto, que, en resumidas cuentas, queríamos un jardín, queríamos un parque para el descanso. Y el resultado de ese parque para el descanso, en un sitio emblemático como es la zona del Mocán, en Los Ralejos, con una presencia del paisaje potentísima. Uno de los elementos que don Fernando destacaba nada más llegar, desconocía el lugar, era esa relación entre el lugar del actual Camposanto con esa ladera potente de Tigaiga al fondo, y esa conexión de la naturaleza con ese espacio para el descanso y para el paso a otra nueva vida. Hablar de esto supondría estar horas hablando. Yo reiterar y agradecer esa disposición que ha tenido desde el primer momento, también en la colaboración, como no puede ser de otra manera, con la empresa municipal de servicios, con Realser, tanto con el concejal Domingo García como con Ricardo, el gerente de las empresas públicas, porque ahí también ha habido que dialogar, ha habido que hablar y ha habido que versar todos entre qué es lo que queríamos, y que queríamos algo diferente para Los Ralejos, y creo que estoy convencido de que será no solamente un camposanto nuevo, sino además será un lugar de visita obligatorio para todos aquellos amantes de la arquitectura. Y bueno, yo creo que poquito más tengo que decir, y quien tiene que hablar es el autor, que nos va a explicar pues en qué consiste, y esperemos que sea al final de su agrado y del agrado de todos, ¿no? Bueno, yo les tengo que decir que cuando el señor alcalde me dice que quiere un cementerio parque, creo que para un arquitecto es una gran suerte que no hagamos un lugar de estanterías en donde parece que nos metemos, ¿no? O nos meteremos, ¿no?, en ese lugar antes o después, como si estuviéramos metidos exactamente en un trastero lleno de estanterías. Entonces la idea de parque me resultó súper atractiva. Adolfo me cogió, me metió en el coche, subimos para arriba, caminamos por el municipio, y ahí empezó la historia. Y bueno, hasta el momento creo que tenemos, como siempre, en todo lo que hacemos, ¿no?, algo que intenta ser bonito, o un lugar bello que sea atractivo para estar allí.
Y lo que tenemos también es al mismo tiempo, con el soporte de toda la gente ligada al cementerio, que me han metido en medidas, en dimensiones, en todo eso, creo que tenemos un lugar tremendamente funcional. Siempre en esa idea que, vamos, en la que se basa mi trabajo, o por lo menos intento que se base, que es la razón y la emoción. El emplazamiento, bueno, creo que todos lo conocen, ¿no? No sé si es el antiguo cementerio, ¿no? Y el plano que hay abajo, donde hay actualmente pues unos viveros, ¿no? Aquí tenemos una foto aérea del estado actual, ¿no? Hay que decir que a pesar de ser un lugar lleno de estanterías, la gente tiene las estanterías muy bien cuidaditas, ¿eh? O sea que es un cementerio muy bien cuidado, ¿no? La gente le tiene mucho cariño al lugar, ¿no? Tremendamente de una densidad muy alta, ¿no? Y con poca vegetación entre todos estos sitios, porque no hay espacio, ¿no? Entonces esa idea, ¿no? Esto es la idea, ¿no? De intentar que toda esta parte de aquí debajo, ¿no? Sea pues el futuro parque. Aquí se ven, por ejemplo, árboles, y aquí tenemos pues todo lo que sería esos pequeños contenedores, ¿no? Que se van adaptando a la topografía, para que de alguna forma, pues cuando pasees por él, pues sea un paseo agradable. Nosotros pensamos que, por ejemplo, podría haber en primavera un periodo de floración y que hubiesen árboles y se llenara todo de muchísimos árboles, incluso algunos frutales o algo así, que pudieran ser un lugar atractor en momentos determinados del año, que hubiese una época donde todos los jazmines se pusieran en flor y sería no solo la enramada y no solo la cultura, sino que hubiese otros días y otras temporadas del año en donde pudiese ser interesante la visita del lugar, ¿no? Y como bien decía el alcalde, intentar que sea un lugar de reposo. Este es el actual estanque. El actual estanque intentamos que se quede como un estanque, indudablemente debajo del agua, a 4 centímetros tiene que haber una malla para que guarde todas las seguridades por si un niño se cae del estanque, aparte que tiene un muro y todo este tipo de cosas, ¿no? Y alrededor, pues es un lugar de descanso. Este es el actual invernadero, y aquí ya muy sabiamente la gente que mantiene el cementerio y lleva el cementerio tienen por aquí previsto un paso para esta ampliación. Aquí hacemos esta primera ampliación y esta es la parte de jardín que intentaremos mejorar, y esta será la entrada por donde a este lugar entrará el coche fúnebre. Aquí ya se ve, esta parte de aquí no es la objeto de este contrato, pero sí que ya pensamos en una totalidad que en un momento determinado, antes o después, ocurrirá. Hay intención, parece ser, por parte del ayuntamiento o de su alcalde, de que esto ocurra. Secciones para que de alguna forma vean que, bueno, que hemos estudiado todo. Hay muchísimos planos, ¿no?, en donde intentan de alguna forma pues explicar todo cómo esto funciona. Esto lo vamos viendo con el arquitecto municipal. Aquí tenemos los actuales viveros, ¿no? De aquí ya entraríamos, esto sería esta parte de aquí, perdón, es la parte de aquí para arriba, ¿no? Y esta parte que la hemos ido viendo con Agustín, el actual estanque, que no sabemos muy bien la profundidad que tiene, pero puede ser un objeto muy bello en donde genere una zona de reposo. Esta es la topografía actual existente. Aquí tenemos la parte ya que vamos a dejar, ¿no?, más acabada, por decirlo así, y esta es la parte donde vamos a plantar árboles a la espera de, haremos como unas parcelas, ¿no?, y esas parcelas serán en donde se van ubicando las futuras ampliaciones del cementerio, y mientras tanto pues podemos poner los árboles a crecer para que de alguna forma eso esté grande. Aquí lo tenemos, aquí verán, esto es una zona, por ejemplo, al lado del estanque y la zona de reposo. Aquí hay como unas 13 unidades que están dedicadas a los niños, para que los niños estén todos en una zona determinada. Toda esta parte de aquí son columbarios, que con esto, osarios, que con el tiempo se pueden transformar en pequeños panteones porque tienen capacidad para ello. Esta parte de aquí sí que son nichos. También los osarios se pueden dedicar a columbarios, ¿no?,
Y esta es la avenida de entrada. Está hecho todo con las rampas necesarias para que sea accesible por todos los lugares. Está visto con Simpromi. La verdad que Simpromi, tengo que decir que siempre que hacemos un proyecto tenemos un apoyo tremendo y nos allanan el camino un montón. Y bueno, aquí tenemos más secciones, como les explico. Aquí empezamos a ver un poco los alzados, ¿no? Se ven los alzados en donde están los redondeles, ¿no? Hemos puesto un redondel, hemos quitado la figura del cuadrado y hemos metido la figura del redondel, porque el redondel de alguna forma representa más un elemento de energía. Y bueno, quiero entender, ¿no?, que en ese paso hacia otra dimensión, ¿no?, la energía tiene mucho que ver, ¿no? La energía vista como el cristianismo y la resurrección, la energía vista como los musulmanes, o la energía de que casi todas las religiones que hay creen en la resurrección. Entonces aquí tenemos una sección en donde se ve la composición de ese rectángulo, que tiene unas medidas totalmente estándares que hay que cumplir, en donde las partes que no es el momento de contarlos hoy, cumpla los gases, los lixiviados y todo eso funcione perfectamente, que es la parte de la razón que les explico anteriormente, ¿no? Que en todos los proyectos que tenemos pretendemos que sean constantes. Y como me pega un poco las secciones, pues algunos maceteros que hay en algunos puntos, los escalones serán amplios para que la gente pueda bajar, pero siempre tenga la opción de ir por la rampa con 5 grados para poder bajar sin tener ningún tipo de problema las personas de movilidad reducida. Y ese agujero que antes veíamos en el columbario es el que nos sirve de negativo para generar un banco que habitualmente no hay en los cementerios bancos. Un sitio en donde a lo mejor se pueda reunir la familia, pues después de que hayan enterrado al familiar o al amigo, y que haya un punto de reunión y puntos en donde tú puedas ir allá a sentarte y puedas ir a leer. Intentar acercar la muerte a la vida y la vida a la muerte, ¿no? La cubierta es pues una copia exactamente de otro edificio que tengo, que es en Icó, el Parque del Dragó de Icó, pues el centro visitante es la cubierta, solo hacen. Aquí hay buenas empresas que están haciendo unas cubiertas verdes de bajo mantenimiento, que mantienen el agua, y como aquella está funcionando también y el mantenimiento que tiene cero, no están haciendo nada, pues esta es la que tenemos que copiar, que no tiene, que es bajo mantenimiento, para que de alguna forma al ayuntamiento tampoco le cueste mucho, o sea, mantener. Nos basaremos más que en flores, que las habrán, nos basaremos más en árboles con flores, que siempre requieren mucho menos mantenimiento, para que de alguna forma el proyecto tampoco sea un proyecto. Y aquí tenemos la tapa, ¿no?, con ese elemento que está aquí. La tapa la ves en la sección. Esto es una chapa de bronce que hay al final, que cada persona pues se la podrá llevar y customizar como a su gusto, con el nombre de su padre, de su amigo o lo que sea, o en los lugares como los osarios que caben más de una bolsa, pues a lo mejor puedan poner más nombres de los que aparte de uno puedan ir añadiendo nombres, ¿no? Y esto pues es un poco el funcionamiento. Aquí está el jardín, ¿no? Y aquí tenemos ese elemento, ¿no?, que está aquí, se ve perfectamente, ¿no?, que son un poco todos el redondel, los árboles un redondel, un poco como elemento de energía. Y esta es la maqueta. Aquí tenemos el antiguo, entras por aquí, tienes la opción de bajar por una rampa, con lo que bajas por aquí a 5 grados, o vienes a este lateral. Aquí tienes un cuarto de mantenimiento, aquí tienes un sitio para las flores, aquí hay 2 cuartos de baño preparados para gente de movilidad reducida. Este es el actual estanque. Aquí tenemos los redondeles con los círculos en donde se pueden reunir las familias como un punto después de esos momentos tan difíciles, ¿no?, que casi, bueno, no sé, que todos hemos pasado en un momento determinado. Y aquí se ve un poco pues la visión de ese parque, ¿no?, que vas bajando en terrenos de sorriba tan nuestros, ¿no? Ese estanque
que pretendo que tenga calidad de estanque, ¿no? Y que siga funcionando un poco pues como lo fue, más que de una lámina de agua así embellecedora, un estanque como un poco que nos diferencie un poco a la hora de hacer esto, un poco nuestra cultura del agua. Aquí tenemos ya el parque hacia abajo y bueno, el estado actual, porque la parte de aquí abajo sería una parte de poner esos árboles a crecer, que en un futuro abrazarán unas parcelas, ¿no? Y que esas parcelas podrán ir albergando poco a poco pues este mismo sistema que vaya bajando hacia abajo, ¿no? Esto es la parte verde, es la parte que nosotros vamos a hacer ahora. Esta es la futura expansión. Y bueno, y aquí tenemos una vista total del centro, ¿no? Donde los ves pues todos esos elementos, ¿no? Que son esos centros de energía, ¿no? Que tiene un poco que ver, ¿no? Con el concepto que yo por lo menos me siento muy contento de haberlo encontrado, ¿no? Ese concepto diferenciado que hará que este cementerio se transforme en único, como todas las obras que hacemos. Intentamos que se transformen en obras únicas, que nos sirva de alguna forma, pues ¿por qué no? A lo mejor hasta en un momento determinado, cuando los almendros estén en flor o las flores, ¿no? Pues se transforma en un momento en un atractor turístico, ¿por qué no? Esta es la zona que está aquí, ¿no? Que con los trozos que se supone que salen de aquí dentro, ¿no? Y es la zona de descanso, pero pretendemos que haya otros sitios también con zonas de descanso, sombra, flamboyanes en algunos sitios que nos den sol en invierno y sombra en verano. Y bueno, espero haber cumplido las expectativas del señor alcalde de proporcionarles un cementerio parque. Como han podido ver en esa maqueta, en esos bocetos, y como decía el primer teniente de alcalde, es un proyecto arriesgado, nada tradicional, en donde es cierto que hay que ocupar un poco más de espacio de lo habitual para poder desarrollarlo, pero como terminaba don Fernando, nosotros pretendemos que también en determinadas épocas del año sea un lugar de visita, ¿por qué no? Un lugar de puertas abiertas, un lugar en donde se pueda tener o encontrar determinados atractivos que al visitante de nuestro municipio le interese ir al lugar. Por lo tanto, don Fernando ha cumplido con el objetivo, ha cumplido con nuestra idea. A veces no es fácil poder transmitir el mensaje como uno se lo imagina, pero bueno, en la confusión que tenemos entre Adolfo y yo en esta idea hemos sido capaces de encontrar a alguien que entendiese lo que queríamos. Aquí hay distintos objetivos cumplidos. El primero de ellos es que haya planificación. Nosotros nos hemos encontrado en todos y cada uno de los cementerios un hándicap, y es que no hay planificación de desarrollo, con lo cual la creación, la construcción de nuevos nichos viene de aquella manera, en donde encontramos lugares, espacios libres, la desarrollamos, pero no hay una planificación futura. Sin embargo, este proyecto, que pretende el desarrollo de una primera fase, ya planifica lo que podemos y no podemos hacer de cara al futuro. Luego encontramos ese parque que también incluye un cementerio. Fíjense que para nosotros es fundamental destacar que no es un cementerio que incluye un parque, sino que es un parque que introduce dentro de él un cementerio visitable, con zonas de descanso, con zonas de esparcimiento, accesible, muy importante. En la orografía que se ha dibujado, como es casi todo el municipio, hay demasiadas pendientes y en este caso las conseguimos eliminar con esas rampas de acceso de un 5%, como explicaba don Fernando anteriormente. Por lo tanto, objetivos cumplidos, y ahora esperamos y deseamos que este proyecto arriesgado sea un proyecto que esté o sea del gusto, del disfrute de todos los realejeros, en donde guardemos todo el respeto que merecen las personas que fallecen. Como decía don Fernando, todos estaremos en determinados momentos en algún lugar de esto, y yo creo que es de justicia hacer una infraestructura en donde el descanso sea como el que merecen todos y cada uno de nuestros vecinos. Por lo tanto, vamos a hacer una inversión importante en un lugar importante
para nuestros vecinos, para nuestras vecinas. Por lo tanto, agradecerle a don Fernando que haya entendido el concepto, agradecerle también a Adolfo el que haya sido capaz de transmitir el mensaje y ahora todos a una para conseguir que este proyecto sea una realidad en breve. Ya la urgencia nos pisa los talones. El cementerio actual se ha quedado pequeño y necesitamos de forma inmediata poder llevar a cabo la adjudicación, la licitación de dicho proyecto. Así que a todos, muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa y ahora si tienen alguna pregunta que formularnos estamos a la entera disposición. Sí, tendrá un diseño estándar, un diseño único que va a darle un carácter homogéneo a toda esa fachada que veíamos en círculos, en donde sí es cierto que luego cada uno podrá adaptar esa placa de acero, ¿verdad?, que decía, en la que... Es de bronce. De bronce, en esa placa de bronce que luego podrán tallar con los nombres o el detalle que consideren, incluso la ubicación de las flores también estará limitado a un espacio concreto en donde se ha estudiado incluso el agua que pueda caer desde uno a otro, que no pase por el nicho en la parte inferior. Bueno, creo que ha hecho un trabajo minucioso, detallado, para evitar que la imagen se deteriore con el paso del tiempo, que haya un carácter poco homogéneo y bueno, en ese sentido se ha estudiado al pormenor. No lo tengo puesto, pero tengo una foto a escala 1:1 de esa tapa porque la hemos estudiado muy bien y lo que sí hemos buscado de alguna forma al estar desplazado uno sobre otro, pues hace que la distancia entre este redondel y el de abajo sea mucho mayor, ¿no? Con lo que de alguna forma esas islas, ¿no?, que puedes de alguna forma coger esa placa de bronce y poner la foto de alguien o no, o escribir 1 o escribir 5, como bien decía el señor alcalde, ¿no? Esa es la parte que puedes customizar y debajo hay un agujerito que tienes un florero y puedes poner. Hay un cierto, como si dijéramos, rigor, eso sí es cierto, a la hora de ponerlo hay un cierto rigor para que de alguna forma pues una persona no pase como ahora, que de repente hay una persona que tiene aquello hecho un desastre y hay otro que lo tiene muy bonito, pero al final la visión global de con lo que estás es como cuando estás en una casa, ¿no? O sea, lo que no hay derecho, si yo tengo mi casa impecable, que el de al lado la tenga hecho una basura, ¿no? Pues exactamente igual, de alguna forma se intenta separarlos un poco, ¿no?, para que en esa acción de customizar, ¿no?, pues que lo puedas hacer relativamente, ¿no?, y que de alguna forma la falta de flores que habitualmente tiene un cementerio por falta de espacio, porque es un espacio de estanterías que no deja lugar, si acaso un ciprés finito, ¿no?, pero no puedes plantar allí un árbol con flores, ¿no? No puedes plantar un framboyán porque te sale por todos los lados, ¿no? Entonces, por el otro lado se pretende que haya jardines, se generan ranuras en donde se puedan meter jazmines, todo el techo es verde, o sea, que se intenta de alguna forma que el florero sea todo el parque. La ampliación de la vía que conecta hacia el Mocán, hemos contactado con la propiedad del mismo, en donde se pretende pues poder ampliar el acceso a la calle principal. Luego, también es cierto que hay 2 terrenos, propiedad privada, que colindan con la parte, vamos a llamar ya antigua, del cementerio, y en ese sentido también se está analizando la posibilidad de compra para de esa forma habilitarlo como aparcamientos en el lugar. Bueno, hoy es el pistoletazo de salida, digamos, en cuanto a la información del mismo, si bien se ha trabajado de forma pública en cuanto a la adjudicación, en cuanto a la redacción, etcétera, etcétera. Hoy damos el pistoletazo de salida y ese es el mensaje que queremos transmitir a los vecinos. Va a ser un lugar, como dije anteriormente, un parque que incluye un cementerio, que no será un lugar de fiesta, lógicamente, que será un lugar en el que hay que guardar todo el rigor, todo el respeto que se merece un lugar como este, y que al mismo tiempo lo que sí queremos es que todas aquellas cientos, miles de personas que actualmente van al cementerio encuentren un lugar con un mayor confort, con una mayor sensación de amplitud, de estar en un lugar digno para quienes allí descansan y por lo tanto el mensaje es claro, ¿no? Tendremos un lugar mucho más amplio, más luminoso, más verde, un parque en el cual se guardará todo el rigor y todo el respeto a quienes allí descansan sin lugar a dudas, ¿no? Yo diría que
tiene una emoción muy tranquila. O sea, yo siempre hablo y se lo explico a los estudiantes que, porque ven mis edificios y los ven así y se cree que todo tiene que ser así. Cuando estamos en el magma o cuando estamos en Polonia o cuando estamos en cada proyecto, ¿no? Intento siempre que la emoción sea más visible y invisible. Y aquí yo diría que el papel que nos toca es generar una emoción más tranquila y más invisible, un ambiente más de relax. Y eso es lo que he pretendido. No es lo mismo que si estás en, pues no lo sé, en el caso más cercano que todos creo que conocemos es la obra del magma, ¿no? En primer lugar, él ha concursado a que estemos en este proyecto, y segundo, porque nos conocemos hace algún tiempo y teníamos una conversación en un aeropuerto en donde le decía que me apetecía que Los Realejos tuviese su sello de calidad en algún proyecto. Yo ya tenía en mente este cementerio, esta idea, y bueno, todavía no lo habíamos definido con mucha claridad. Y bueno, y a partir de ahí, cuando ya el proyecto se empieza en su licitación, le advertimos de la situación, él lo estima y se presenta, y por lo tanto se le adjudica y se consigue, pues al menos ya tener con garantías que este municipio de Los Realejos tendrá una obra maestra, permítanme la expresión, de uno de los mejores arquitectos que ha dado el mundo, ¿no? Porque él, con toda la humildad del mundo, ha hablado del magma y de alguna obra en Polonia, pero el que ha tenido la oportunidad, yo he sido uno de ellos, de ver algunos de sus libros y de las infraestructuras y de las obras que ha llevado a cabo, pues puede saber exactamente de la calidad de cada una de sus obras. Por lo tanto, yo creo que es un doble objetivo cumplido. Por un lado, que tengamos a un arquitecto de la calidad de don Fernando, y por otro, que haya entendido cuál es el mensaje que nosotros queríamos transmitir con esta iniciativa, ¿no? Y yo quiero aprovechar también para agradecerle el esfuerzo que ha hecho. Ha hecho un esfuerzo hasta económico. Y digo hasta económico porque el esfuerzo real es, en su primer cementerio, como él decía, pues poder transmitir esa emoción invisible para un proyecto que va a ser sumamente visible. Para este, y estoy convencido que para otros municipios va a ser el punto de partida de algo positivo y bonito. Bueno, seguro que don Fernando conoce más que yo en este sentido. Pocos cementerios hay de estas características, al menos en la isla de Tenerife. En el mundo lo hay, y lógicamente esto no se nos ha ocurrido porque una mañana nos imaginamos un proyecto de esta envergadura, sino porque ciertamente hemos visto en otros lugares conceptos muy parecidos, no iguales, porque si se han dado cuenta en la exposición, todo va en torno al círculo. Bueno, yo esto no lo he visto en ningún lugar. La primera vez que me lo presentaba, pues me llamó curiosamente la atención. Me decía, en la zona de descanso incluso he intentado dibujar con círculos las 12 horas de un reloj, algo que no explicaba, pero me lo decía anteriormente. Hay muchos detalles pequeños en un proyecto muy, muy grande, ¿no? Me imagino que podrá haber incluso en mente de alguien desarrollar proyectos de esta envergadura o de estas características. Actualmente yo conozco pocos que no hayan sido vistos a través de internet o de visitas al exterior, ¿no? Bueno, entiendo que su forma de trabajar es, la experiencia con nosotros ha sido perfecta desde el primer momento, ¿no? Y desde que llega al cementerio, quizás lo que lo vamos acompañando, vamos a otro ritmo, porque nosotros vamos a otro ritmo, pero los artistas tienen otro ritmo diferente, ¿no? Entonces, desde que él llega, se detiene en todo, ¿no? Se detiene aprecia la belleza del cementerio. Los que estamos acostumbrados a entrar al cementerio actual, pues estamos acostumbrados a ver el lugar de siempre, ¿no? Y a él pues le llama muchísimo la atención esas paredes verticales de color, porque están las flores. Le llama mucho la atención ese paisaje que nombraba, ¿no? Antes, ¿no? Esa pared de tigaiga que nosotros los ralejeros estamos acostumbrados a ver, pero que cuando uno camina por esos pasillos del cementerio se aísla del lugar en el que está y te encuentras el paisaje e interpretas el paisaje de otra forma, ¿no? Y él disfruta de ese paseo en un lugar que no conoce y del que es todo nuevo, y que resalta que es un cementerio muy bonito, que los vecinos de Los Realejos lo tienen muy bien cuidado,
Y eso también es de agradecer, ¿no? Que alguien, que un foráneo llegue y te diga que el cementerio de tu pueblo es un cementerio bonito porque además respira familiaridad y respira cariño, ¿no? Por el lugar en el que está, ¿no? Y paseamos esa mañana bastante tiempo. Hablando con los operarios, también estaban los trabajadores del propio cementerio, entonces tuvo la posibilidad de hablar con ellos, de preguntarles, oye, cuando hay un enterramiento, ¿cómo se procede? La altura de esos carros que se utilizan ahora, las escaleras, temas importantes, cuando vamos los familiares a enramar, ¿no? Las alturas de los columbarios para que sea cómodo, ¿no? Todas esas pequeñas preguntas, que es un trabajo de campo que se hace, ¿no? Pues lo hizo... Yo creo que de manera cómoda, ¿no? Y creo que sí, apreciando, yo creo, cosas que nosotros no vemos y que él y los artistas lo ven, cada uno con su punto de vista particular, que es lo importante, y al final tiene un sello identitario que es el que tiene, ¿no? Para mí, mi vida es mi trabajo. Para mucha gente también, no para mí solo. Hay muy buenos médicos, muy buenos abogados, muy buenos políticos. Lo difícil para mí es encontrar a alguien que yo lo pueda escuchar y que él me escuche a mí. En los dos sentidos no es fácil. Tenemos la figura de César Manrique, que si no llega a haber sido por Pepín, nunca hubiese sido nada. De hecho, se murió Pepín y él se pensó que él solo podía seguir siendo César Manrique. Y cuando se murió Pepín, su vida se transformó en un calvario, porque había perdido la fuerza de su amigo, invisible de su amigo. Por eso le deja todo como heredero universal al hijo de Pepín, que era el presidente del Cabildo, ¿no? Y eso lo digo porque nosotros trabajamos y tengo un equipo tremendo, de verdad, un equipo maravilloso que trabaja mucho. Pero lo que me resulta muy complicado es escuchar a alguien que yo lo escuche y que esa persona me escuche a mí. Y en este caso se ha dado esa situación. No fuimos al cementerio ese día solo, volvimos al cementerio, por supuesto. Agradecerles nuevamente a todos su presencia y que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.